Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad de estudiar la palabra del Señor nuevamente y poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy, la predicación la hemos titulado Dios de Milagros. Vamos a estar conociendo a ese Dios de milagros. Empezamos con una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque eres santo, maravilloso, misericordioso, milagroso, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Queremos entregar, Padre bendito, este día, esta predicación en tus manos. Tómala, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que sea tu palabra la que toque corazones, la que transforme vidas y la que haga milagros. En el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. En tus manos y en tu nombre lo dejamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la definición de milagros, nos dice que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es un suceso extraordinario que no tiene explicación científica. Y eso es un milagro. Cuando Dios interviene en alguna circunstancia de nosotros, Él interviene y hace un milagro y cambia algo que no podía ser cambiado. Y vemos en la Biblia muchos milagros. Y vemos también en nuestro día de hoy muchos milagros. Y vamos a platicar un poco sobre eso y quiero que nos vayamos en primer lugar al libro del Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 14 a partir del verso 9. Éxodo 14, 9. Dice así la palabra. Está hablando aquí de cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, luego que Dios los liberó de Egipto. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó de en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento y los egipcios y el campamento de Israel,
y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y a izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Este es un milagro impactante que el Señor hizo. Y alguien podría decir por ahí: pero ¿y por qué se fue por ahí? ¿Por qué Moisés se los llevó para ahí para que quedaran prisioneros entre el desierto y el mar? ¿Por qué iban por ahí? Pues era plan de Dios. Porque desde antes Dios le dijo que se fuera para allá. Porque entonces Faraón iba a creer que estaban atrapados y que eran fácil presa. Pero que él se iba a glorificar. Cuando Dios hace un milagro, es porque él se quiere glorificar. Él no está quebrantando las leyes de la naturaleza en cada momento. Cuando él se quiere glorificar, hace un milagro. Y en este caso, pues, los israelitas habían visto ya muchos milagros, porque las plagas que afectaron Egipto, recordamos, nos dice la palabra que el pueblo de Israel moraba en la tierra de Gosén, que era parte de Egipto. Pero la tierra de Gosén estuvo como bajo una cúpula del Señor, estuvo resguardada de todas las plagas que no llegaron a ella. No llegaron las ranas, no llegaron los piojos, no llegó la oscuridad, no llegó la sangre, no llegó nada. Y en la última plaga, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, tanto de animal como de hombre, dice la palabra, en la tierra de Gosén no llegó nada. Estaba protegido por el Señor. Y ellos habían visto esos milagros. Sin embargo, cuando están aquí nuevamente y ven que está el mar y que vienen los egipcios, le dicen a Moisés: ¿y por qué nos trajiste? ¿Por qué no nos dejaste si allá había sepulcros? ¿Por qué no nos dejaste seguir sirviendo a los egipcios y ahora estamos aquí encerrados y nos van a matar? Acababan de ver milagros portentosos de parte del Señor, pero no, el ser humano así es, siempre duda, porque como un milagro es algo sobrenatural, está la duda, no hay una explicación científica. Y Moisés les dice: no tengan miedo, estén tranquilos, estén firmes, van a ver la salvación de Jehová, van a ver lo que Él va a hacer, porque a estos egipcios que están viendo allá, ya nunca más los van a volver a ver. Moisés sabía que Dios se iba a glorificar. Él estaba completamente seguro que Dios no le iba a quedar mal, porque Dios mismo le había dicho. Y el milagro fue impactante porque se partió el mar en dos.
he leído por ahí algunas explicaciones pseudocientíficas que dicen, sí, lo que pasa es que hay un viento que da. No, esto fue obra de Dios. Dice la palabra que no es que se disminuyó el agua, dice que se dividió y que quedaron muros a derecha y a izquierda. Es como un gran acuario, ¿verdad? Como que pasáramos nosotros en esos acuarios modernos que hay como túneles de cristal o de no sé qué material, que podemos ver el agua. Solo que no había cristal, no había ningún material. Era el poder de Dios quien sostenía las aguas. ¿Cómo se puede sostener las aguas así si no hay nada que lo sostenga, si el agua es líquida? Ese era el milagro. Dios obró un milagro maravilloso. Por supuesto, seguimos viendo en todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ellos seguían teniendo temor. De repente los pueblos vecinos tenían más temor de ellos y del Dios de Israel que los mismos israelitas. No siempre creyeron, pero así somos los seres humanos. No es porque ellos fueran incrédulos, todos somos así. Vemos un milagro y al tiempo estamos otra vez dudando. Y en todo el tiempo que estuvieron en el desierto, pues ellos vieron muchos milagros y dudaron muchas veces. Pero Dios siempre se manifestó portentosamente. Hay otro milagro que lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo Reyes 4, verso 28. Vamos a leer del 28 al 37. Aquí está hablando sobre Eliseo, que era un profeta de Dios, cuando él llegó a la casa de una mujer sunamita y esta mujer lo atendía muy bien, ella y el esposo lo atendían bien, hasta le construyeron una habitación para él, para cuando él pasara, y él le dice, también que me atiendes, dime qué quieres. Y ella dice, pues no quiero nada, no me hace falta nada, yo solo quiero atenderte porque sé que eres siervo del Dios Altísimo. Y entonces el criado de él le dice, sí, pero ella no tiene hijo. Ah, bueno, si no tienes hijo, yo voy a orar para que Dios te dé un hijo y de aquí a 1 año tú vas a tener un hijo. Y ella tiene un hijo y ella todavía le dice, no te burles de mí. No, le dice, vas a tener un hijo y tiene el hijo. Pero en este momento que vamos a leer aquí, el niño de ella se enfermó y se murió. Entonces viene ella y llega y le dice, pedí yo hijo a mi señor. No dije que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Este fue un milagro impactante. Fueron 2. Primero ella no podía tener hijos y Dios hace ese milagro de darle este hijo. Y luego el niño muere
Y ella va a reclamarle al hombre de Dios. Le va a reclamar a él. ¿Por qué me diste un hijo si me lo iban a quitar? Él era un siervo de Dios, él era un profeta de Dios. Ahora como ser humano, de haber estado preocupado por lo que estaba pasando, él tenía responsabilidad y él se va, primero manda al siervo y luego y no pasa nada, va él y nos dice la palabra que se tendió sobre el niño para que el niño entrara en calor, pero estaba muerto. Y luego nos dice que el niño entró en calor, pero seguía sin vida. Y nos dice que él se paseaba de un lado a otro en la habitación. Yo me imagino que él estaba caminando y clamando, Señor, manifiéstate en este niño, en el nombre, Señor, clamo a ti, Señor. Manifiéstate, devuélvele este niño a esta madre. Me imagino yo que él ha de haber estado clamando al Señor. Y entonces nuevamente se coloca sobre él para darle calor y el niño estornuda 7 veces. Y Dios le devolvió la vida. ¡Ah, qué milagro impactante! Impactante este milagro. Es maravilloso lo que el Señor hace. Él se manifiesta maravillosamente. En el Nuevo Testamento vemos nosotros muchos milagros, muchos. Hay milagros de diferente tipo que hizo Jesucristo directamente y algunos que hicieron sus apóstoles también. Pero hubo muchos milagros, como por ejemplo el hombre que sanó en el estanque de Betesda. Ese estanque al que llegaba cada cierto tiempo un ángel y movía las aguas, y el primero que se metía al estanque sanaba. Eso era un milagro. Y Dios llega y mira a este hombre paralítico, tirado en su lecho en el piso, y va con él y le dice, ¿y tú no quieres ser sano? Y el otro pobre, 38 años de estar ahí, le dice, ¿y cómo? Si yo no puedo correr. Cuando viene el ángel en lo que yo trato, ya alguien se metió. Y viene Jesucristo y lo sana, toma tu lecho y anda. E inmediatamente las piernas se enderezaron y tomaron músculo, qué sé yo, que era el problema que él tenía, y pudo levantarse. Dios hizo ese milagro. Jesucristo sanó sordos de nacimiento, sanó ciegos y de diferentes maneras. Algunos los sanó con la palabra, a otros los sanó echándole, haciendo lodo con saliva y echándose y mandándolo a lavarse. A otros solo les declaró y fueron sanos. De diferentes formas. El Señor usa diferentes formas para sanar. Sanó leprosos, liberó endemoniados. Hubo muchas sanidades que Él hizo. En el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 4, que es cuando inicia el ministerio de Jesucristo, nos habla de cómo Él sana a la suegra de Pedro. De Pedro no nos habla de la esposa, pero nos habla de la suegra. Él era casado y nos habla que la suegra estaba enferma y Él la sana. Nos habla de que sana a paralíticos. Hay un paralítico que los amigos rompen el techo para poderlo entrar porque había tanta gente, porque Jesús, por lo mismo que sanaba, se había vuelto tan famoso que por donde Él iba, la gente se amontonaba. Y además por la forma en que hablaba, haber sido embelesante escucharlo. Y entonces se amontonaba la gente y Él estaba ahí adentro y como no hallaban cómo entrar y decirle sana a nuestro amigo, hicieron un hoyo en el techo y bajaron al hombre.
Y el Señor admira esa fe y lo sana. O aquella mujer, él iba para la casa de Jairo a sanar, a levantar de la muerte a la niña. Y mucha gente lo seguía y lo amontonaban y lo apretaban. Y esa mujer decía en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana, será su fe. Y llegó y como pudo, entre la multitud empujándose, llegó y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Y nos dice la palabra que en ese momento preciso, virtud salió de él y ella sanó. Y es impactante porque entonces viene Jesús y dice, ¿quién me tocó? Él sabía quién lo había tocado. Él sabía lo que había pasado. Pero a él le gusta y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te tocó? Si aquí todos te están apretando. Sí, pero salió virtud de mí. Y entonces la mujer avergonzada le dice, perdón, fui yo. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y entonces yo he pensado, ¿cuántas personas lo estaban tocando y apretando? Porque era mucha la gente, pero ninguno tenía la fe de esta mujer. Y entonces no sanaron. Hay tantas sanidades y nos da, dentro de las sanidades nos da ejemplos también, como aquellos leprosos que sana y solo uno regresa a darle gracias. Hay tantas sanidades que el Señor Jesús hace. Y aún así, cuando Él les dijo a sus discípulos que a los 3 días Él iba a levantarse de la muerte, pues ellos no necesariamente lo creyeron. Es que nos cuesta creer lo que no es natural, lo que no tiene una explicación científica. Pero ¿saben qué es bueno? Porque sería triste que estemos tan acostumbrados a los milagros que ni siquiera nos asombráramos cuando pasan. Necesitamos que nunca dejemos de admirarnos por un milagro. Que siempre nos emocionemos y agradezcamos al Señor y podamos alzar nuestras manos. Es decir, aquí hubo un milagro. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Vámonos a Isaías 59:1. Isaías 59:1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que abrió el mar y lo partió en 2 para que pudiera pasar su pueblo. Ese Dios que levantó a ese niño que había muerto en tiempo del profeta Eliseo. Ese Dios que hizo milagros cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y que paralíticos caminaron, sordos escucharon, ciegos oyeron, mudos hablaron, leprosos fueron limpios, endemoniados fueron liberados, o personas con enfermedades que no se ven fueron sanas, fueron levantados de la tumba algunos. Es el mismo Dios, porque Dios no cambia. Y sigue habiendo milagros. Y dice la palabra que su brazo no se ha cortado. Quiere decir que sigue teniendo poder. Y también dice que su oído no se ha agravado. Quiere decir que sigue escuchando nuestro clamor. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Podemos clamar a Él? Podemos clamar a Él y Él nos responde. Él escucha nuestro clamor y por supuesto nos responde de acuerdo a su santa y divina
voluntad. Así nos responde. No es conforme que nosotros vamos a torcerle el brazo. No, Él nos responde de acuerdo a su voluntad. Y hay un porqué. Él va a hacer un milagro. Los milagros que Él hace es para glorificarse. Para glorificarse, para eso hace Él los milagros. Hace unos días que tuvimos una actividad de oración y de alabanza que el Señor nos indicó hacer, y estuvimos cantando, alabando al Señor y orando. Sabemos que el Señor hizo milagros, que el Señor levantó a personas que estaban para morir. Clamamos con todo nuestro corazón, porque así dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Y clamamos con todo nuestro ser. Recibimos el testimonio de un pastor de España que llegó con COVID, con su radiografía de tórax mala, sus pulmones estaban mal, en el hospital. Y de ahí el Señor obró en su vida y se empezó a sentir bien. Le volvieron a hacer sus placas de rayos y él estaba sano. No tenía nada, los médicos no podían explicar. Fue la mano poderosa de Dios la que sanó a este siervo del Señor. Mi papá fue sano de una insuficiencia renal. Él estaba enfermo, sus riñones ya no funcionaban. Y pues le habían dado poco tiempo de vida. El médico había dicho que él no vivía más de 3 meses. Sin embargo, el Señor lo sanó. El Señor lo restauró completamente y recuerdo que cuando él fue a hacerse nuevamente los exámenes de laboratorio, el licenciado de laboratorio no creía y primero regañó a la empleada del laboratorio y le dice: no, confundiste muestras. Y ella le dice: no confundí las muestras. Sí, le dice, él no es de él, porque él era el mismo que le había estado haciendo todos los chequeos anteriores. ¿Confundiste las muestras? Y ella le dice: no las confundí. Mejor lo voy a hacer yo. Y hace él la prueba, pero como la prueba salía bien, dice: no, aquí hay un problema. Le voy a volver a hacer el examen. Y se lo hace una tercera vez. Y le dice: no entiendo, usted tiene riñones sanos, como que fueran riñones de un niño en perfecto funcionamiento. Dios había obrado de una manera maravillosa en su vida. Había un propósito. Dios se glorificó. No lo dejó 5 años más. A los 5 años el Señor se lo llevó. Nos lo dejó esos 5 años. Se glorificó en su vida. También mi mamá recibió sanidad. Ella había sido diagnosticada con cáncer de pulmón que había hecho metástasis ya en el estómago, y ella estaba mal. Y una noche ella empezó con ese ataque de tos que le daba. Pasaba las noches enteras con un ataque de tos espantoso. Y empezó a toser y a toser y a toser y a toser. Y aquello que no podía, porque ese era uno de los síntomas fuertes que tenía. Y en ese momento ella se acordó de aquel ciego que clamó a Jesús y le decía: Jesús, ten misericordia de mí. No miraba, pero sabía que andaba por ahí, gritaba: Jesús. Y entonces mi mamá contaba que ella empezó a decir: Jesús. No dejó más nada que el nombre bendito de Jesús, una y otra vez. Y en algún momento ella se desvaneció, perdió el sentido supuestamente. Era Dios obrando en ella.
Cuando ella despertó en la mañana estaba tirada en el piso, sin tos. Y a partir de ese momento ya no volvió a tener tos. Ya cuando le hicieron los exámenes y se los repitieron una y otra vez, todavía recuerdo un doctor me dijo, ustedes me traen primero los exámenes de una paciente y me traen a otra paciente para que le vuelva a hacer los exámenes. No es la misma. Yo le dije, no, Dios la sanó. No confunda mi mente, me dijo. Él no quería escuchar, pero Dios la sanó y fue algo glorioso. Dios le dio 15 años más de vida. Y les cuento estos 2 milagros que el Señor hizo en mis padres, porque mis 2 papás ya están en la presencia del Señor. El Señor se glorificó en la vida de ellos, pero nuestra vida aquí tiene un límite. Y cuando el Señor dice que nos va a llevar, nos lleva. El milagro más grande que el Señor hace en nosotros, sus hijos, es la vida eterna. Y ese sí es para todos sus hijos. Tenemos que ser sus hijos. Tenemos que ser sus hijos, como nos dice la palabra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos ahora a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos. Si somos hijos, el milagro de la vida eterna es para nosotros. Y ese es el mayor milagro que el Señor puede hacer. Porque este niño que fue levantado de la tumba murió. Todos los que fueron sanos en el tiempo de Jesucristo, incluso Lázaro y los que levantó de la tumba, murieron. Mi papá fue sano, murió 5 años después. Mi mamá fue sana, murió 15 años después. Porque el milagro mayor es el de la vida eterna. Este es el milagro para todos los que somos sus hijos. Si tú perdiste en esta pandemia a un familiar tuyo que era hijo del Señor, y de repente tú dijiste, pero ¿por qué no lo sanó? Era tiempo de irse con el Padre. Era tiempo de estar allá, de recibir ese milagro glorioso de la vida eterna. Porque ese es el milagro más maravilloso que el Señor nos da a todos sus hijos, a todos sus hijos. Y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos por qué tener temor. No quiere decir que no seamos prevenidos. Vamos a tomar todas las medidas, todas las precauciones para no contaminarnos, no contagiarnos del virus, pero no estemos con temor. No vivamos con temor, porque no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados hijos suyos y eso es lo más maravilloso que puede pasar en la vida de un ser humano. Es lo más maravilloso. Porque si somos adoptados, entonces somos hijos. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Y entonces para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temas morir. Si eres hijo, no temas morir. Si tu familiar, tu amigo, hijo de Dios, murió, no tengas temor, no le reclames a Dios.
es el milagro de la salvación. Y tú no temas morir. No temamos a la muerte. El morir es ganancia. El morir es ganancia. No vivamos con temor porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para mantenernos en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Y eso es lo más glorioso y lo más maravilloso. Si tú no eres hijo, entonces yo estoy de acuerdo que tengas temor. Pero hay solución, como leímos en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, es tiempo que le recibas. A los que creen en su nombre, cree, recibe para ti el sacrificio de Jesucristo, para que Él te dé la potestad de ser hecho hijo de Dios. Arrodíate y dile, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo, recíbeme cual soy, límpiame de toda mi maldad. Hazme como tú quieras, rompe mi vida y hazla de nuevo agradable a ti. Recibo para mi vida el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y luego de hacer la oración, busca a un pastor y cuéntale que hiciste esa oración y él te va a guiar. Si no lo puedes buscar actualmente porque no se puede ir personalmente, pues por las redes. Te puede auxiliar un pastor en ese momento. Lo importante es que seas hijo, para que recibas el espíritu de adopción y puedas clamar, Abba Padre, y seas hijo, y si eres hijo, también heredero. Gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande allá en el Señor. Mi Dios es un Dios de milagros, tu Dios. Si es el Dios Todopoderoso, es un Dios de milagros. Descansemos en Él. Confiemos en Él, porque ni se le ha cortado su brazo, ni se le ha grabado su oído. Sigue siendo el mismo. Bendito Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quiero poner en tus manos, Padre Santo, a todo aquel que en este momento está entregando su vida a ti. Recíbelo, Padre. Recíbelo y dale ese espíritu de adopción para que pueda clamar, Abba, Padre. Encamínalo, Señor, a un siervo tuyo para que lo pueda guiar en tu obra, en tu ministerio, como hijo tuyo. Y a todos los hijos tuyos, Señor, que están escuchando tu palabra. Señor, si a ti te place, si hay alguno enfermo, pon tu mano santa de sanidad sobre su cuerpo y glorifícate. Queremos un milagro más en el nombre de Jesucristo. Y si tu voluntad es llevarlo ya contigo, glorifícate en su vida, porque es el mayor milagro, el de la vida eterna. Y dale paz a cada uno de tus hijos. Llena de tu paz, de tu amor, de tu gozo a cada uno de tus hijos. Y decimos una vez más, tú eres Dios de milagros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Confiados en el Señor, tomados de la mano del Señor, decimos Dios de milagros. Y Él lo hará otra vez. Que el Señor te bendiga.